Este podcast es creado en 99.9% por pura creatividad y curiosidad humana. La única IA que participa son estas voces sintéticas, el resto son humanos desde la resistencia creativa. Blackwood House presenta. En el episodio 351 de Creative Talks Podcast, reflexionamos sobre el Magnificat Humanitas, el título de la primera encíclica del Papa León XIV, que se pronuncia sobre la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en las escuelas que están comenzando a utilizar software de inteligencia artificial para detectar trabajos hechos con inteligencia artificial? Te contamos todo. ¿Cuál es el negocio más exitoso de Ford en este momento? Y no tiene nada que ver con los autos. Te explicamos cuál es. Y el proyecto más ambicioso de diseño de ciudades en Arabia, llamado The Line, ha sido cancelado. Te explicamos las implicaciones. Y, para nuestra comunidad creativa, te explicamos qué es la lista de deseos inversa. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, este podcast se graba todos los domingos y se publica los lunes. Y la semana pasada, mientras estábamos grabando el episodio 350, en el Vaticano estaba ocurriendo algo muy interesante y les dejamos el audio. At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. Today, we find ourselves facing a transformation of similar magnitude, with perhaps even greater consequences. Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Like the earlier Leo, I feel entrusted to look upon another huge transformation with eyes of faith, with lucidity of reason, with openness to mystery, and with cries of the poor and the earth resounding in my heart. Magnificat Humanitas was born from listening, like Leo XIII did. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. We cannot be careless with our most powerful technical instruments. Fer, ¿qué opinión te da todo esto que está pasándonos? Siendo honestos, la primera opinión que esto me merece es la genialidad que siempre ha tenido la Iglesia Católica para contar sus historias. Me refiero a que en términos narrativos, el hecho de que esta encíclica haya sido lanzada el mismo día que aquella que se publicó en 1891, me parece uno de los actos sincrónicos que no pudo haber sido de otra manera, ¿no? O sea, eso me parece como wow. Si esto fuera una historia y alguien en 1891 estuviera pensando en 2026 esta historia va a tener un ciclo de cierre, diría wow, qué genialidad, ¿no? Ahora, segundo nivel de genialidad narrativa para mí es que el primero en publicar una encíclica parecida, ojo, estoy diciendo parecida porque encíclicas ha habido muchas, pero parecida fue otro papa que se llamaba también León, solo que era León XIII. Y eso me parece una segunda cosa que es como muy bien. O sea, es que de verdad, en términos narrativos, esto da para una clase de storytelling de lo que es contar una historia de largo aliento como esta. Y en un tercer nivel, haciendo alusión a esta encíclica que se publicó en 1891 llamada Rerum Novarum, también me parece una genialidad que ambas encíclicas coincidan de fondo en las cosas que quieren reclamar o sobre las cuales quieren posicionarse. En aquel momento, pues se respondía a las heridas de la industrialización, donde había un momento muy similar a este, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que la historia siempre rima.
Y en ese sentido, en aquel entonces, pues se hacía o se intentaba hacer frente a las condiciones salariales que estaba existiendo en ese momento, la propiedad, la asociación laboral, la dignidad del trabajo. O sea, en esencia, si comparas ambas encíclicas, en el fondo el discurso es el mismo, ¿no? Pelear por los derechos, por la dignidad humana, frente al movimiento maquinal y en este caso, frente a la inteligencia artificial. En mi caso, yo sí puedo asegurar que la historia se repite. Por supuesto, no se repite con idénticas condiciones. Creo que lo que cambia básicamente son los juguetes tecnológicos, pero se reclama exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que las revoluciones industriales pasadas. Y como tú mencionas, Fer, es un momento donde se tenían que pronunciar. Creo que ya iban un poco tarde. Creo que años pasados, y lo habíamos dicho en este podcast, cuando la iglesia, por ejemplo, sacó su personaje K-pop para estar tratando de influir como en la cultura oriental que está en ese tema de crear avatares y personajes para difundir su palabra. Me parece un momento específico y tremendamente importante que se pronuncie en temas de inteligencia artificial cuando se están calentando las cosas. Y entonces me imagino, no sé, Amy Webb con las 11 macrofuerzas, donde religión es una de estas macrofuerzas. Evidentemente en este tejer de la realidad, en donde estamos comprendiendo la complejidad del día a día, pues ahora esta fuerza, yo me imagino que una semana después, porque hoy estamos grabando el podcast una semana después de que ocurre todo esto, pues hoy domingo a las 12 del día en distintas partes del mundo, pues se dio la misa dominical tradicional de las 12 del día. Y me imagino, eso no lo sé, es cierto, que en esa misa se debe haber abordado el tema de inteligencia artificial. Entonces yo creo que es un punto importante, porque cualquier persona ajena a la conversación de inteligencia artificial, hoy, no importando si sabe o no sabe, si fue a esa misa, hay una bandera amarilla levantada de alarma, hay algo aquí que debería estar poniendo atención. Y eso no lo habíamos logrado. Hasta hoy solo había sido una campaña de marketing de los dueños de las compañías tecnológicas. Y ahora esta propuesta en la mesa me parece interesante, porque ahora vamos a ver chocar la opinión pública que no ha usado la IA, pero sabe que la IA puede ser mala. Ahora, hay otras cosas, ya escudriñando la encíclica, que me parecen súper curiosas. Y una de ellas es que el Papa cita a Tolkien. De hecho, cita a Gandalf. Sí, sí. Y esa cita es la siguiente. No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté a nuestro alcance para el bienestar de los años en que nos encontramos, erradicando el mal en los campos que conocemos, para que quienes vivan después tengan tierra limpia que cultivar. Esta es una frase de Gandalf, del Señor de los Anillos, y me parece increíble porque no es un secreto para nadie, y para los que no lo sabían, Tolkien sí era una persona católica. Entonces Tolkien pues evidentemente estaba influenciado, y en todo este mundo de Tierra Media que creó, pues había en el fondo una lucha del bien contra el mal. Y cuando hoy volteas a ver el presente, pues de alguna forma u otra, en términos morales, que esa es la posición o el asiento vacío que el Papa está intentando llenar, que esa es otra de las cosas que llama mi atención, en donde qué tan mal estamos en términos morales, que una iglesia, con todo y los cuestionamientos que le podemos hacer y reclamar, sea la única en levantar la mano e intentar sentarse en esa silla de la moralidad. Exacto. A mí mientras hablabas se me venía la frase de una IA para gobernarlos a todos. Sí. Pues sí, o sea, Mordor se ha levantado como este gran ojo tecnócrata omnipresente, ¿no? Lo que representa la tecnología de vigilancia, la recolección de datos, el convertirnos a todos en consumidores, usuarios. ¡Wow! Estos tiempos. Fer, hay un listado después de revisar todo lo que fue escrito en el documento, que al menos rescato 5 cosas que me gustaría hacer pausa y un poco reflexionar con ellos, sobre todo 3 de estas 5 cosas. La primera, el Papa recomienda desarmar a la IA, eliminándola de los intereses económicos, militares y personales. Y cuando lo lees,
Esto suena más como un deseo, porque básicamente hoy todo el modelo que permite a las compañías de tecnología seguir desarrollando la IA tiene intereses económicos, intereses militares e intereses personales de los dueños de las compañías tecnológicas. O sea, hoy lo escrito por el Papa es una antítesis no realista de, oigan, a ver, vale, recomiendas desarmarla, pero ¿qué modelo hay de desarmar eliminando los intereses económicos, militares y personales, cuando son precisamente los que le están dando toda la vida a lo que está pasando en la IA? Entonces, en este primer llamado, esto no va a pasar. Es que creo que ahí es donde las palabras sí son muy importantes. Cuando vas a hacer un documento de estas características, sí que te tienes que sentar y pensar cada palabra que va a estar ahí escrita, porque desde mi perspectiva, no solo en esta cita que estás enunciando sobre desarmar, que la palabra desarmar pues justo alude no a coloquialmente como usamos desarmar, sino desarmar, ¿no? Quitar las armas. Y ahí coincido contigo y que creo que lo que le falta a la encíclica, ya siendo como muy críticos, es que no señala a nadie. Señala a la IA como si la IA fuera un agente que tiene vida propia y se autogobierna y se autogestiona, cosa que no estamos ahí. Entonces, si bien habla sobre la concentración de unos pocos, nunca enuncia quiénes son esos pocos, ¿no? Y más también teniendo a Anthropic en la misma sala donde dio la lectura de la encíclica, ¿no? ¿Por qué no miró a Anthropic mirándolo a los ojos y dice, por cierto, aquí hay alguien? Pues porque también hay intereses eso es a lo que voy. Al final del día, y lo comentaba yo en mi LinkedIn porque hice una publicación al respecto y alguien me decía algo sobre la iglesia y dije, a ver, espera, es que la iglesia en sí misma es otra empresa tecnológica. Así es. Entonces, aquí también no seamos tan ingenuos en el pensar, y fuera de la religión que profesemos, estamos hablando desde el punto de vista pragmático de la encíclica. Aquí hay un tema importante y es, la iglesia es otra empresa tecnológica. Su tecnología es otra, no es CIA. Su tecnología es el lenguaje, la narrativa. O sea, también es una empresa tecnológica. Y por lo tanto, también tiene intereses en el juego. Claro. No, por eso es que no puede enunciar abiertamente, eres tú. Claro, y además en la tecnología que ellos usaron son otras cosas. Usaron la arquitectura, usaron la imprenta, usaron, como tú dices, la palabra, el lenguaje para poder distribuir su conocimiento a nivel global. Enlazando lo que inauguramos en este año, justo cuando hablamos de Yuval Harari, que es una persona que no somos devotos de lo que dice, pero lo dijo en el Foro Económico Mundial, que inclusive la IA podría crear nuevas religiones. Creo que ahí es donde levantaron realmente la ceja diciendo, caray, ¿no? Y parte de las reacciones no es por el bien de la humanidad. O sea, en verdad, aunque tenga el título de Humanitas, ¿no? No es por la humanidad, es por quien posee el control en este reajuste donde se están repartiendo las cosas. Voy a escribir algo que está en la encíclica que dice, desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedir que domine a la humanidad. Significa eliminarla de los monopolios, hacerla debatible, refutable y por lo tanto habitable, restaurando en ella la pluralidad de culturas y las formas de vivir humanas. ¿Cuándo ha sido la iglesia en esta frase el ejemplo claro de esta misma frase? Es una pregunta de, oigan, ¿ustedes lo hacen para sí mismos? Entonces, creo que en ese primer ángulo, más que un documento guía que nos enseñe algunos de los pasos que ellos posiblemente estructuraron, no están estructurando nada, solo es una lista de deseos en un punto donde tú y yo sabemos que al menos que en este primer apartado, pues no se puede lograr. Porque si se logra, entonces la iglesia tendría también que ceder mucho de su poder actual y cómo lo ejerce también a nivel global. Tema número 2. Eso es interesante. Pide disculpas por la esclavitud. Es decir, este nuevo colonialismo y las nuevas formas de esclavitud. Una disculpita por todos los niños caídos y por las ideas. Por las cruzadas, una disculpita. Las cruzadas, sus pirámides tiradas en nombre de la religión.
Y lo ve como un gesto donde él como que entra en un movimiento personal de reflexión, que ya habíamos visto un poco a los papas pasados como un poco debatir este mismo tema, pero sabe que tenía que pedir disculpas pues porque de alguna manera pues es como el acto que tiene que dar en estas alturas. Tercer tema. El impulso a la regulación de la IA, donde todos deben de poner su parte. Y esa parte, quiero leerlo tal cual, dice: es necesario establecer herramientas regulatorias adecuadas, capaces de defender la justicia y frenar los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Eso es lo que puso en la magnífica Humanitas. Pero nuevamente estamos en un tema de, ok, ¿cuáles? ¿No? Márcanos un camino regulatorio, márcanos o pon un apéndice donde podamos ver el camino a seguir al menos desde el punto de vista religioso, no podríamos pensar desde otro punto de vista. ¿Cuáles son estos marcos regulatorios que pudieran aportar? Es más, sé que la iglesia para escribir esto tuvo algunas sesiones previas con algunas compañías tecnológicas justo para debatirlo, pero no nos dejó nada más. Esto se está convirtiendo en un acto netamente de publicidad, Fer. Es un acto de un statement que no se vuelve operativo y esa parte pues deja un gran hueco, en verdad, súper hueco. La cuarta, replantea la teoría de la guerra justa. Y aquí es donde es como, hay una guerra justa. Durante siglos, los católicos, incluidos los papas y otros cristianos, han debatido qué significa la guerra justa, ¿no? Es la clásica historia del ganador y el vencido. O sea, si tú matas a 1 millón de personas y liberas a un pueblo desde los aspectos que esa persona tenía de liberación, eres un héroe. Pero para los perdedores, tú eres un villano. ¿Qué es lo justo, no? Es un gran debate siempre, y como siempre en la historia la escriben los ganadores. Pues la Iglesia Católica no solamente ha ganado, piénselo ustedes, es una compañía, como dice Fer, tecnológica, dueña de un país. O sea, piénselo en el fondo. Eso es lo que aspira Mark Zuckerberg el día de hoy. Es lo que aspira Elon Musk el día de hoy. Ser una compañía lo suficientemente grande como para tener un país. Ya tenemos un ejemplo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando hablas de esta guerra justa, entonces está bien echarle bombas y matar gente en nombre de la justicia. ¿Quién lo va a definir? Entonces, creo que ahí nuevamente hay una... Fer, las palabras dicen mucho de la postura de lo que viene, ¿no? O sea, está diciéndonos que, y lo voy a leer tal cual, hoy más que nunca, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en el sentido más estricto, es importante reafirmar que la teoría de la guerra justa, que con demasiada frecuencia se ha utilizado para justificar cualquier tipo de guerra, está ahora desfasada. Entonces está el rango, papá. O sea, es como, vale, que nos vengan a invadir a un Cuba, que se metan a un Venezuela, que vengan a México en pro de eliminarnos de los narcos y hagan guerras en Medio Oriente. Es justo ya. O sea, les da su bendición en pro del mundo. En verdad, a mí este tipo de actos me están antecediendo que le está dando la... O sea, imagínate un Trump decir... siguiendo a los lineamientos del Papa y la guerra justa, ahora haremos este acto de justicia. ¡Wow! ¿No? En nombre de Dios. Y la última, busca alternativas al Producto Interno Bruto para medir el desarrollo. Aquí lo hemos dicho desde que inauguramos este podcast. La manera en la cual los hombres y mujeres de este planeta estamos midiendo el valor está equivocado. Hoy las compañías y las naciones, y también las instituciones o las personas, miden el éxito a partir solo del dinero, en el caso de las naciones, del Producto Interno Bruto, pero no son los indicadores. Y por primera vez, vuelvo a hacer una crítica y lo leo tal cual, es importante ir más allá de las métricas de desarrollo actuales, que durante más de 80 años han estado ligadas al concepto de Producto Interno Bruto, ya que estas métricas descuidan casi sistemáticamente aspectos esenciales para el bienestar general de las personas y el medio ambiente. Sí, papá, ¿cuáles? ¿No? Es como, una vez más, este documento carece de operatividad. Solo son buenos deseos en pro de unirse a la conversación obvia de lo que estaba pasando
Y claro, el resto del mundo es como, wow, el Papa se pronunció contra la IA y está un poco en contra, dice que se desarme y que es negativo, pero nunca enseña, nunca se mancha, nunca mete las manos al lodo para decir, y aquí está una hipótesis con la cual pueden abrir discusión. Solo es como de, dije algo, nos da la bendición y que tomen las mejores posturas iluminadas por el sacrísimo creador. Y en los momentos en los que estamos parados, Fer, ¿no? Me pareciera más un documento donde muchas personas pudieran comenzar a tomar y replantear lo escrito en este Humanitas a su propio favor en términos personales de guerra y economía. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, ya sé que no te gusta hablar de IA, pero en la semana sucedió algo que yo no puedo dejar de ignorar. Como ya saben todos los que están escuchando este podcast y saben que Fernanda Rocha en este momento está estudiando una maestría en filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra alma mater, ¿no? La alma mater de Fer, pero que ya yo también estoy ahí al menos una vez a la semana esperándola a ella y metiéndome en la vida académica de la escuela. Hay una cosa que está viviendo Fer y toda la gente que está estudiando ahora, pues llega al fin del ciclo. Es la temporada de graduaciones, es la temporada de entrega de proyectos finales. Y justo tú decías, Fer, en el podcast pasado, cuando le dieron durísimo al ex CEO de Google y Alphabet, cuando lo abuchearon en su discurso, si quieren ir al podcast anterior, vayan a escucharlo desde el inicio. Tú me sorprendiste que nos dijiste cuántos de esos alumnos están usando IA para entregar sus proyectos finales, ¿no? Y sinceramente, después me platicaste que en tu maestría había ocurrido algo interesantísimo, para mí muy ridículo que hayamos llegado a esos puntos, pero interesantísimo como fenómeno, y es que todos los contenidos generados por todos tus compañeros que les encargan distintos trabajos de escritura y pensamiento y aplicación de conocimiento, ahora esos contenidos iban a estar filtrados, Fer. O sea, tú entregas tu documento y puede que sea un análisis o una postura, no lo sé, lo que hayas escrito como documento, y ahora los va a filtrar una IA para detectar si ese documento fue creado con IA. De tal manera que documentos que tienen un porcentaje alto de creación con IA no van a ser válidos, ¿es correcto? Bueno, es más profundo que eso. O sea, estás diciendo solo el highlight, y entiendo por qué, porque es lo más escandaloso, pero ocurrió lo siguiente. Y no es solo en la maestría, sino como institución, la UAC, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una serie de lineamientos, porque además la UAC tiene una particularidad y es que tiene un departamento y un laboratorio de bioética. Y eso la obliga a tener, digamos, estándares mucho más focalizados y claros alrededor de un montón de temas, entre ellos en este momento la inteligencia artificial. De tal manera que la semana pasada nos notificaron que se había publicado un marco institucional que se posicionaba para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y en este marco normativo se establecen los lineamientos justo para decir cómo se tiene que usar la IA generativa. Y enmarco esto de cómo se tiene que usar porque no la prohíben, o sea, no dicen no la uses, pero obviamente vienen una serie de lineamientos que regula su uso de forma ética y contextualizada. Los 5 principios que vienen en el documento son integridad académica y autoría, es decir, la inteligencia artificial no debe sustituir el esfuerzo intelectual que lleva a hacer la investigación, a hacer tu proceso, poner tu postulado, en el caso, por ejemplo, de un ensayo, poner tu metodología, tus conclusiones, ¿no? 2, transparencia y divulgación. Todo uso relevante debe declararse. Si lo hiciste para investigar, si pusiste algo, lo tienes que declararlo. El punto 3 es formación auténtica y es el proceso de aprendizaje importa más que los productos automatizados.
El cuarto es equidad y acceso, evitar brechas tecnológicas o ventajas indebidas. Y el quinto es protección de datos, no ingresar información sensible en plataformas externas de inteligencia artificial generativa. Ahora, estos lineamientos no solo aplican a los estudiantes, que eso también es interesante, sino a los estudiantes, a los docentes y a los investigadores. Y se enmarca, y con esto cierro, porque obvio no les voy a leer todo el documento, pero aquí lo que se enmarca en el caso de estudiantes, que es el rol que ahora estoy jugando, es: puedes usar inteligencia artificial generativa para explorar temas, organizar ideas, revisar redacción y generar ejemplos, siempre que lo declares. No puedes presentar contenido generado por inteligencia artificial generativa como propio, ni usarla en exámenes sin autorización. Esta parte de no puedes presentarla como contenido propio es la que se va a someter a una herramienta que es Turnitin. Y lo que hace esta herramienta, además de muchas cosas, es analizar plagio. De hecho, la herramienta no nace siendo una herramienta que analiza inteligencia artificial, sino su origen, esa herramienta ya existía, es lo que quiero decir. Y se usaba para evitar que los estudiantes estuvieran plagiando textos. Es decir, lo que hacía esta herramienta antes de la IA es que analizaba lo que el estudiante escribía y si encontraba una cita en algún paper o algún libro, obviamente pues lo detectaba como plagio, si el estudiante no había hecho la cita pertinente, ¿no? Y ahora esta herramienta pues tiene inteligencia artificial generativa y tiene una funcionalidad en la cual los profesores suben los trabajos de los estudiantes y hace como un escaneo que no queda claro cómo lo hacen y con base en qué, es como muy opaco en ese sentido o poco transparente, y arroja un análisis y ese análisis detecta: este texto tiene un 60% de probabilidad de haber sido escrito con inteligencia artificial. Ahí es donde para mí viene lo complicado. ¿Por qué? Porque la escritura académica, pues quieras o no, tiene una estructura muy particular. No es como cuando escribes un blog y puede ser como más coloquial, incluso la estructura de tus enunciados es distinta, etc. Pero cuando tú escribes un ensayo académico, pues tiene una estructura que ya es de alguna manera u otra una fórmula. De hecho, lo es. Uno de nuestros profesores nos decía: un ensayo es decir lo que vas a decir, luego decir lo que dijiste que ibas a decir y luego concluir en la síntesis de lo que dijiste y haberlo dicho, ¿no? O sea, eso es una fórmula. Por lo tanto, para mí es como que aquí yo me quedo pensando, es difícil que no se detecte como IA, aunque no lo hayas escrito con IA, porque la escritura ya tiene una fórmula, ya hay una forma que yo creo que ahí hay un gran riesgo de que las herramientas que se supone que detectan el texto generado por ella fallen. Y estuve viendo, hice una investigación pequeña al respecto y estuve viendo que muchas personas que están sobre todo en maestrías y doctorados, que es donde más te dejan escribir, estaban muy angustiadas porque incluso alguien hizo un ejercicio de subir, por ejemplo, la crítica de la razón pura y la IA decía que estaba hecha con IA. Sí, por eso quise tomar. Entonces como que dices, güey, ¿cómo me estás diciendo que Kant usó la IA para escribir esto? No había IA en sus tiempos, cabrón. Ese es el tema. O sea, cuando tú quieres poner el filtro, a eso quería llegar. El filtro de decir, es que no están usando IA o sí están usando en tal porcentaje. Es como usar la tecnología para detectar el uso de la tecnología. Pero luego debe haber una tecnología que valide que la tecnología que detecta el uso de la tecnología sea válida. Es como el meme de Spider-Man que se ven todos los Spider-Man. Exacto. Y de ahí es un loop. Es donde es, güey, no podríamos hablar entonces que hay que crear otro formato para demostrar que conocemos y dominamos un tema. O sea, la discusión ya no va a ser el uso de esta IA de IA que regula IAs y predice IAs para ver si hubo un filtro de IA. O sea, vamos a llegar a la cadena de la cadena. Es una víbora gigantesca. Y mejor ahora que es un gusano. Es decir, basta, güey. Hay que crear algo que valide el conocimiento de un ser humano. O sea, hoy el cuestionamiento ya no es cómo validamos los artefactos
que usamos para que alguien demuestre que domina un tema. Hay que demostrarlo. O sea, por ejemplo, uno de mis profesores dijo: yo no necesito usar Turnitin porque tengo mucha experiencia leyendo ensayos de estudiantes y yo sé cuando están utilizando inteligencia artificial, porque eso también es verdad. Sí es verdad que la inteligencia artificial tiene como unas huellas semánticas, ¿no? Cuando dice, no es esto, sino aquello. Usa palabras que la verdad nadie usa ni siquiera en el lenguaje académico. Eso sí es cierto. Pero entonces él dijo una cosa que va a esto que tú estás comentando y es: de cualquier forma, el día que me entreguen en el ensayo, yo les voy a hacer 3 preguntas. Claro. Y obviamente si tú escribiste tu ensayo, pues vas a poder responderlas sin ningún problema, puesto que se supone que lo que está ahí nació, o sea, es de tu investigación, de lo que tú estás ahorita trabajando, ¿no? Y eso para mí es como lo más correcto. O sea, es decir, si me vas a preguntar sobre algo que escribí, me parece totalmente válido. Sí, y por ejemplo, hoy el modelo de educación, el acto más costoso debería ser este filtrado final. Es decir, la educación, perdón por lo que voy a decir porque soy profesor. Hoy las horas profesor, claro que están rankeadas y claro que tienen en el modelo una manera de cuantificarse. Pero este último paso de depuración humana sobre la comprobación del conocimiento es el gran paso. Y además se me hace tramposo, o sea, porque además, ok, entiendo que con esto, no solo mi escuela, sino otras, quieran eliminar el plagio, quieran eliminar que las personas no lean lo que escriben. Eso lo entiendo perfecto. Pero también se me hace del cara al profesor, pues un poco tramposo, porque entonces significa que mi profesor o cualquiera que, suponiendo, no estoy señalando a ninguno de mis profesores, pero que un profesor no va a leer el ensayo, claro, porque lo va a subir simplemente a una máquina y lo ya que está. le salga es Dios manda. Y por ejemplo, hay 3 herramientas que yo encontré que te mandé. Una que se llama ClearScript, esa es la primera. Otra es Rewritely. Otra es Bypass GPT. Que lo que hacen es que toman tu texto, aún creado con IA, y entonces ahora lo humanizan. Tecnología inversa, ¿no? Y hacen que el texto que tú tienes ya no sea tan perfecto y tenga imprecisiones y se escuche en voz humana y la estructura esté humanizada para que justo un detector de IA pueda salir mejor calificado en la humanización. Pero ahí es donde dices, ¿para quiénes entonces vamos a escribir? Exacto. Vamos a escribir para... A ver, para empezar, o sea, si me lo preguntas, obviamente estoy escribiendo porque es parte de mi trabajo académico, por supuesto, porque mi ensayo en la mayoría de mis clases vale entre el 30 y el 40%. Obviamente estoy escribiendo por eso, no lo voy a negar, pero también estoy escribiendo porque eso es parte de mi proceso de aprendizaje. O sea, no estoy escribiendo sobre los kimonos, porque igual y ahorita no me interesan. Estoy escribiendo sobre los temas que me importan. Claro, además es parte de tu filosofía de vida, leer, escribir y pensar. Pero el artefacto de entrega es lo que estoy cuestionando. Sí, ¿no? Yo también, porque digo, a ver, yo escribo por gusto. O sea, si a mí no me dejaran ensayos, de todas maneras escribiría. Escribirías, sí. Pero lo que quiero decir es que ahora yo como estudiante estoy presionada porque digo, ya no voy a escribir porque me gusta o porque quiero hablar sobre ese tema, sino ahora tengo que estar preocupada por escribir para pasar estos detectores. Sí, y es una Entonces, no estoy escribiendo para los humanos, estoy escribiendo para las máquinas. Eso justo lo analizo en el podcast del creador, donde justamente una persona por ahí de noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, me decía, yo ya no leo libros y el conocimiento me parece obsoleto. Esas son las 2 frases de apertura. Justo él anticipaba este momento, donde los escritores iban a escribir ya no para humanos. Los escritores iban a escribir para IAs, para que las IAs tomaran su contenido y lo volvieran relevante para otras IAs que le dieran el resultado a un humano que lo había pedido en un chat o en un mensaje. Lo cual me parecía, la verdad, tristísimo el punto donde estamos llegando, donde un escritor ya no escriba para otro humano que sea capaz de disfrutar el leer y el otro escribir. Y esto, Fer, me llegó evidentemente cuando tú me estuviste platicando de lo que estaba pasando en la escuela. Pues ahora cuando empiezo a investigar cómo lo están viendo los demás, ni siquiera tienen este debate, solo replicaron. Es como de, hay un filtro, boom, regla para todos. No se detuvieron a pensar
esta devoración continua entre ellos mismos sobre usa el filtro, no usa el filtro, uso yo un filtro antifiltro. ¡Bah! Me parece un absurdo. Sin embargo, estamos en ese absurdo inmersos en el día a día y me lo volví a encontrar y lo quise llevar al podcast porque es increíble cómo los humanos estamos ahí. Es más, la encíclica fue escrita por una IA. Ya dejémonos de chingadas. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Tengo que anunciar con dolor un proyecto que yo sí me había emocionado, porque era un proyecto que me obligaba a pensar de maneras distintas, desde culturas distintas. Pero Fer, tú desde el primer día cuando supiste de este proyecto dijiste, esto no va a pasar, John. Y yo todos los días revisaba al gobierno de Arabia Saudí para entender cómo estaban las inversiones, cómo estaban los avances del proyecto. Y estoy hablando de la construcción de The Line. Para quien es la primera vez que escuchan el proyecto de The Line, fue uno de los proyectos de arquitectura y una revolución civilizatoria respecto a cómo ellos concebían ya no construir las ciudades como las conocemos el día de hoy, sino construirlas en una línea completa. Y es a través del desierto. Ese proyecto se activó. La fase número 1 de limpieza de terreno y levantar los primeros, la primera arquitectura es donde estaban ahora y no lograron superarla y de hecho ahora mismo están metidos en un gran problema. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, que lanzó el proyecto en el 2021 con visión de 2030, donde el programa iba a tener a 500 millones no eran 500 millones de habitantes, eran 100 millones de habitantes hasta el fin de la construcción y no lo lograron. O sea, no lo lograron, el proyecto se ha cancelado. En este momento anunciaron apenas hace unos días que la compañía detrás, que se llama Neom, va a tener que cancelar el proyecto y que no se va a hablar más hasta 2031, si no me equivoco, debido a las distintas disrupciones económicas que ha habido en toda la zona, también provocada por las guerras, el tema de lo que hubo con tema de petróleo, en fin, creó un boquete económico y la iniciativa, que era una piedra angular de la visión que tenía la región y sobre todo un proyecto que estaban tremendamente orgullosos, pues tuvieron que darle stop. No lo han matado del todo. Creo que una vez que tienes un proyecto de esa envergadura, Fer, creo que ya está muerto. Sin embargo, lo quieren revisar para 2031 una vez más. Yo creo que ya The Line está llegando a su fin y ese proyecto de una humanidad replanteando cosas y en una ciudad, toda la síntesis de innovación de los últimos 50 años iban a estar ahí. Esa visión utópica ha llegado a su fin. Pues te lo dije. ¿Cómo eres capaz? Es que, a ver, ya a lo mejor he leído suficiente ciencia ficción no homogénea que me hace poder ver estos patrones. Y este era un proyecto insostenible desde el inicio. Y no porque fuera de Arabia Saudita no tiene que ver per se con las personas, tiene que ver con lo difícil que es crear algo de cero. O sea, tiene que ver con muchos temas. En donde para mí estos solo son sueños utópicos de gente millonaria que quiere hacer cosas sin pensar en las consecuencias ni en los factores tan complejos que requiere construir una ciudad. Hace un año, justo en esa línea, Fer, cuando pusieron los miles de millones de toneladas de acero que necesitaban, no hay esa cantidad de acero en el planeta. Sí, y por eso mismo no creo en la inteligencia artificial como proyecto. Y esto que quede para la posteridad, porque es esa misma, se necesita una cantidad de recursos que hoy no existe y que es muy difícil de crear desde cero. Entonces, además, en este proyecto en particular, yo ya veía venir... ¿O cómo se dice? Veía venir sí, esto. No sé por qué de repente sonó raro en mi cabeza. Pero bueno, porque, Arabia Saudita retiró su oferta para hacer sede de los Juegos Asiáticos de Invierno. Así es. Y eso iba a ser, importante para atraer inversión.
porque pues los Juegos Olímpicos, además de ser deportes y diversión, pues obviamente también son relaciones públicas. Y la última vez que yo estuve en Dubái, toda la conversación que escuché al respecto de esto era que pues, el proyecto no iba a parar. Wow. Y bueno, hay una inviabilidad financiera, o sea, y ahorita esas no son prioridades, porque ¿qué sí va a pasar? Que esto sí es muy importante. Se va a llevar a cabo la Expo 2030 y el Mundial de Fútbol de 2034. Entonces, tienen los ojos puestos y el dinero en esto y además en convertirse en una de las principales infraestructuras para la inteligencia artificial, es decir, de centros de datos. Así que esto pasó a segundo plano. Qué locura, porque alrededor del mundo había varios proyectos que estaban apostando. Y todos están cancelados en este momento. Todos están cancelados. Entonces, la foto del presente respecto al futuro es que estamos en la misma página y vamos a estar en la misma página varias décadas. Pues es que hay prioridades, o sea, es lo que yo te digo, es como, ay, que vida en Marte. Primero arreglemos la vida en el planeta y luego ya nos vamos a explorar Marte. O sea, hay prioridades ahorita que para mí por eso es que es absurdo que... Que es justo mucho de la encíclica, o sea, sirvió como una bandera de relaciones públicas y publicidad de decir, wow, Arabia Saudita es el único país del mundo, la única región del mundo que tiene una apuesta a los siguientes 100 años. Bueno, ese y China, ¿no? Solo que China no sabemos tanto de ellos, solo sabemos ciertos highlights. Pero al ver que una de las ideas se desmorona, ¿no? La de Arabia Saudita, y volteas a ver al resto y todos están con los ojos tristes y los agujereados los pantalones porque se les está yendo el flujo de dinero en el contexto en el que estamos parados el día de hoy, wow, vamos a tener un más de lo mismo al menos las siguientes 2 décadas. Y en otras noticias de sueños que no se cumplieron, están los Enhanced Games. Platícanos de los Enhanced Games. Tú has estado muy cerca siguiéndolo y todos los días me dices, John, no lograron vencerlos. Bueno, para quienes no hayan escuchado aquellos episodios en los que hablábamos sobre esto que iba a ocurrir, bueno, los Enhanced Games ya se llevaron a cabo. La edición inaugural fue el 24 de mayo en Las Vegas. ¿Y de qué iban los Enhanced Games o cuál era el propósito? Bueno, pues una competencia deportiva donde los atletas podían usar sustancias para mejorar el rendimiento. Sustancias, entiéndase, esteroides, testosterona, hormonas de crecimiento, péptidos estimulantes, es decir, sustancias que estimularan que tú tuvieses ya sea un mejor rendimiento, un mejor desempeño, etcétera, ¿no? Obviamente todo esto bajo supervisión médica, o sea, tampoco es que te ibas a enchochar así, ¿no? con lo primero que encontraras, sí. ¿no? Y bueno, esto es importante porque quien es el fundador que está detrás de esto, pues es... Uno de los fundadores. Uno de los fundadores, que es el que más ha estado ahí dándole duro, es Aaron de Sousa. Y él es un empresario australiano que de hecho creó una empresa y de hecho esa empresa debutó en la bolsa, o sea, hizo todo un tema para poder dizque romper todos los récords mundiales y cambiar, y cito, cambiar la trayectoria de la humanidad. Sí, esa era la gran apuesta, ¿no? Todo el mundo dijimos, wow, caray. Cuando empezaron a llegar algunos inversionistas como Peter Thiel, por ejemplo, dijimos, wow, va en serio. Y en lugar de ser todo el movimiento antiolímpico como se programaba, terminó siendo un eventito. A ver, en primer lugar, por eso no hay que creer en los millonarios. No hay que creer en los millonarios. Esto cada vez nada más me reafirma que no creas en las corporaciones. Bueno, lo que pasó, el único récord que se rompió es el de sus mentiras. No sé. No, pero ese era el dinero tirado a la basura. No, pero el único récord que se rompió fue solo uno, el de los 50 metros libres en natación. Que ya lo habían roto en el plan de marketing, ¿no? Y fue por una fracción de segundo, o sea, de que así fue Christian Kolovmiv con 20.81 segundos cuando el récord mundial anterior era 20.88. ¿Pero este no fue el que rompieron antes de los juegos? No, fue. Este fue en el juego. En el juego. En los 100 metros libres fueron 46.60 segundos y el récord era de 46.40 y 50 metros mariposa
22.32 segundos, cuando el récord es de 22.27, y el de 100 metros mariposa de 51.28 segundos, cuando el récord es de 49.45. O sea, el único que se rompió es el de los 50 metros libres. Y de ahí en fuera, todo siguió siendo humano. Entonces, los analistas y los medios describieron los resultados como sorprendentemente ordinarios. Impresionante. O sea, si tú hubieras sido el organizador de este proyecto, claramente esta es una tesis que acaba de tener su primera ronda de comprobación. Me queda claro, pero es que qué bueno que lo mencionas así, porque creo que el punto de todo esto, y desde la encíclica papal hasta esto que estamos analizando, el juego está en el lenguaje. Sí. Y si esto lo trasladas al tema de la inteligencia artificial, en donde se está promocionando y se está prometiendo y se está diciendo desde la espectacularidad y las promesas de todo lo que va a ser la IA, y de repente se enfrentan a la realidad y pasa esto. Claro. Entonces creo que el tema no es que alguien tenga una tesis o un plan, una hipótesis y quiera probarla y diga, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea, ¿por qué no hacemos unos Juegos Olímpicos donde la gente sí se pueda meter algunas sustancias? Y ya está. Pero la promesa que hicieron, el cómo lo vendieron, esta idea, o sea, dime si no es ambicioso y además como muy espectacular decir, esto va a cambiar la trayectoria de la humanidad. Claro, porque Sí. la hipótesis, o sea, para mí la hipótesis era muy clara. Si los humanos biológicamente / tecnológicamente modificados, tan solo por la modificación, podrían darle un desempeño más avanzado que un humano no biológicamente modificado, ¿no? La hipótesis era de, güey, está muy cercano a que lo validen, como para darse cuenta que probablemente en los siguientes 20 o 30 años sí vamos a tener un desarrollo tecnológico / biológico / científico de nuevos humanos alterados biológicamente con superpoderes, y que este iba a ser el capítulo número 1 de ese desarrollo biológico humano. Sin embargo, al ver la foto de hoy de cómo terminaron, pues el resultado fue irrisorio, ¿no? Como tú dijiste, Es ordinario. que son los sueños transhumanistas de los ¿Te has creído? empresarios tecnológicos. O sea, esta idea de que el ser humano se convierta en algo diferente. Y además el transhumanismo, por donde lo veas, tiene un montón de deficiencias, ¿no? Y bueno, una de ellas es esta. Una de ellas es que los humanos seguimos siendo válidos, seguimos siendo... Que también eso es interesante, como pensar que el ser humano es una variable aleatoria, ¿no? No es una variable lineal. Y eso a mí me gusta pensarlo así, como decir, el ser humano todavía no podemos hacerlo maquinizable en el sentido de apostar porque iba a perder y de repente gana. O sea, sí, lo hemos platicado hace muchísimos años con Nadal, ¿te acuerdas? Cuando analizábamos una de las finales donde toda la IA, inclusive del momento, decía, este güey tiene 98% de probabilidades de perder. Y ganó. Y de repente le da la vuelta, ¿no? Y que eso creo que es lo lindo para mí, o sea, fuera de burlarme de todos estos señores, es como, pues qué bueno que sigue siendo pues algo humano. Ahora, seguro, aquí hay dos opciones, o se rinden como The Line y dicen, bueno, ya no. No se rindieron, solo dijeron, ahí nos vamos para 2031. Bueno, lo suspendieron indefinidamente o lo vuelven a intentar y ahora, no sé, con más drogas, Sí, con va a ser más más personas, agresivo, ¿no? con no sé. Yo creo que hay dos cosas. El ego, o sea, creo que hay mucho ego en juego en ambos lados. O sea, yo veo Arabia Saudita que le han golpeado mucho. O sea, decir que The Line se cancela, como tú dices, indefinidamente, es un dolor en el ego gigantesco, muy grande. No sé cómo se va a leer hoy cuando en noviembre vayamos hacia el Museo del Futuro con el evento que hacen cada año. No sé cómo lo van a abordar, pero duele. Yo no soy de Arabia Saudita y duele. Es que, ¿sabes por qué no? Porque la idiosincrasia es otra. Recuerda que allá lo que opera como aparato contextual es lo religioso. Claro. Y eso cambia la perspectiva. O sea, ellos no tienen la perspectiva del fracaso como se tiene en Occidente. Y a que voy, yo voy con los que hicieron los Enhanced Games, yo creo que sí van a regresar más furiosos. Porque americanos, o sea, Exacto. bueno, estadounidenses pues, pero
Pero no creo que Arabia Saudita esté pasando por lo mismo. Y hablando de americanos furiosos, una de sus marcas y compañías más notables es Ford. Y quiero solo dejar en la mesa algo que a mí a nivel personal en términos de innovación, pues evidentemente me abre el ojo diciendo, claro, es una obviedad cuando te das cuenta. ¿Cuál es el negocio, Fer, si te pregunto, más exitoso de Ford? O sea, ¿qué es lo que venden hoy? Y la respuesta no son sus autos. Eso es lo que más es más espectacular en el dato. Que mantiene vivo a Ford hoy y no son sus autos. Supongo que la división de baterías y todo esto. Absolutamente. Toda la voracidad que ha tenido el desarrollo de inteligencia artificial con los data centers y estar dotando de componentes a los centros de datos con todos los servidores que tienen. La venta de baterías, y están escuchando muy bien, la venta de baterías es el negocio número 1 de Ford hoy, el que mantiene los números vivos de Ford y no la venta de automóviles. Fer, sin embargo, esta fantasía está en un momento de reviente de burbuja. No sé, Ford, en este momento, ahora que esté viendo estos resultados de dónde se está moviendo el negocio, wow, podríamos estar perdiendo Ford como la conocíamos. Sin embargo, yo lo quería dejar en la mesa porque muchas de las compañías con las que he estado hablando, su negocio tradicional, el negocio que mantenía viva la compañía, y va, no sé, desde panaderas que venden pan, ¿no? Donde dices, pues su negocio tradicional es pan. Vean el ejemplo con Ford. Su negocio son autos. Pues ahora están en esta pregunta de cuál es el siguiente negocio, porque este negocio ya no es el negocio. Bueno, en el caso del pan, no sé. Siento que el pan sigue siendo un gran negocio. Pero entiendo lo que estás comentando. A ver, es que también si se hiciera un análisis de poder colocar qué es el negocio principal o cuál es el negocio principal de las empresas que conocemos, en todos nos sorprenderíamos. Y me refiero a que, no sé, pienso en LG. ¿Cuál es su negocio principal? No son los electrodomésticos, ¿no? O sea, así podríamos analizar un montón de casos. Exacto. Y en el caso particular de Ford, nunca han sido los autos tampoco. O sea, antes de la IA tampoco eran los autos, digamos que los vehículos sedanes. Siempre han sido los vehículos utilitarios, o sea, las pick-ups y todo esto. O sea, hay todo un como detrás de lo que vemos de las marcas, ¿no? El resto del negocio es, pues, branding, marketing, claro, pero no es realmente. En Apple el negocio más grande son los audífonos. Ajá. Donde mayor dinero aportan. Pero pues tienen que vender todo lo más para que tú digas, wow, qué padre eso. Siendo un Apple Computer, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y cuál es el punto acá? Yo creo que aquí hay mucho de dónde tirar, mucha tela de dónde cortar, porque al final del día esto que estamos comentando sobre a dónde va a terminar todo esto en términos de si va a explotar la burbuja, si va a pasar algo, esto que está pasando ahorita, que si la guerra, que si no sé qué. Pero creo que al final del día las empresas, en este caso Ford, pues no les importa. O sea, siento que los negocios de hoy son tan del presente que mientras ahorita esté ganando dinero, pues qué más da si mañana no. Ya investigaré mañana ahora qué vendo o ahora qué hago, claro, o a ver a qué me adapto, ¿sabes? Claro. Y eso pues te habla de que, insisto, son empresas que piensan en el corto plazo y mientras estén ganando dinero, eso les va a servir para financiar otros proyectos en el futuro y hacer otras cosas. O sea, no les preocupa realmente si mañana explota la IA o no pasa algo con la IA o si pasan. Creo que o sea, no es un tema para ellos. Pero para mí sí lo es, y es donde lo quiero bajar y con esto cierro. Porque mucho de lo que hoy hacemos, asumiendo que, por ejemplo, tú eres un Ford y dices, yo estudié esto y trabajo en esto, pues ya no se está convirtiendo en tu negocio principal. Es decir, si está ocurriendo en categorías como los autos, donde ya no vender el auto es el negocio, sino vender la batería a otra industria, ¿cuál es el tuyo? Es decir, si tú antes eras un diseñador que solo diseñaba, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu batería? Esa es la pregunta interesante. A mí me desafió mucho como diciendo, ¿cuál de mi negocio central que yo supuse que era el central ya no lo es?
y Ford me motivó a pensar en eso. Claro, si lo trasladas a tus habilidades, ¿no? Que por ejemplo, la semana pasada estuve trabajando en un proyecto de Chile y una de las cosas que preguntaban en la sesión era cuáles son las habilidades o las formas, sobre todo, más que habilidades, cuáles eran las prácticas de un prospectivista para este contexto, ¿no? Que me hizo una pregunta muy interesante. Y para mí esas prácticas tienen que ver con cosas que no están en los manuales de prospectiva, claro, ¿no? Porque tú te puedes leer, y que ese es el tema con y con todas las disciplinas que tú quieras. O sea, tú te puedes leer el Handbook Foresight, bla, 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 de no sé dónde, y puedes aplicar un proceso de prospectiva. A lo mejor lo vas a hacer mal, a lo mejor lo vas a hacer bien, pero de que puedes, puedes. Por eso para mí la labor del prospectivista no es tanto correr un proceso, porque eso en teoría y cualquier persona lo podría hacer. Entonces para mí la labor del prospectivista, que era lo que yo les comentaba a este grupo de personas, es más bien tener la habilidad de poder habitar diferentes líneas de tiempo al mismo tiempo, sin caer en el pánico, ¿no? Y eso requiere no solamente una mentalidad flexible, hablando ya de habilidades puntuales, la flexibilidad o la neuroplasticidad, sino también requiere que tengas la capacidad de instalarte en el contexto en el cual estás trabajando, ¿no? Porque también muchos de estos marcos o métodos provienen de otras partes del mundo que... Claro, si tú tomas el manual de Copenhague, por supuesto que te va a decir, paso 1, reúne a las personas, hay presupuesto, hay infraestructura, ¿no? Pero acá no. Entonces acá operamos con otras lógicas. Y para mí parte de la tarea del prospectivista es entender esas lógicas. Y la única forma de entender esas lógicas es estando inmerso en la cultura en la que estás, ¿no? Que era lo que hablábamos mucho estos últimos días sobre cómo es posible que gente que está trabajando en cualquier industria, entretenimiento, retail, belleza, etcétera, no se empapa de lo que está pasando en su industria y viven en una especie como de limbo en donde el mundo es otro y están como aislados, pero pues también se entiende porque están alienados en su trabajo del día a día, etcétera. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo? Que para mí es muy importante plantear la pregunta de, en este caso yo como prospectivista, ¿no? Pero en el caso de ahora que está muy de moda hablar del diseño y de que el diseño ya no tiene un quehacer porque ya Canva diseña, porque ya Claude diseña, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el rol o el papel del diseñador? Pues es que creo que lo que nos plantean todas estas situaciones es que desplacemos las preguntas del lugar, ¿no? Yo por ejemplo, pienso... Es que el papel del diseñador nunca fue diseñar cosas bonitas, en realidad. O sea, el papel del diseñador, ¿cuál es? Para mí, en el nombre lo dice, ¿no? Designar criterio, designar problemas, designar... O sea, el papel del diseñador es otro. No es que si pones un logo lindo, más chiquito, más grandote. Entonces creo que más bien lo que nos están planteando estos retos es que volvamos a la esencia de nuestras profesiones, cualquiera que éstas sean, incluso profesiones y oficios, diría yo, ¿no? ¿Cuál es el rol del arquitecto? ¿Cuál es el rol? Y yo no creo, ni soy de la idea de qué error, la verdad se me hace un error tremendo que algunas universidades estén eliminando algunas carreras o profesiones. Por un lado, porque pues no se están vendiendo y las universidades al final del día pues, son empresas que tienen que cumplir ciertos indicadores de desempeño, inclusive si sean públicas o privadas. Y qué tristeza que no estemos apostando por el balance o el equilibrio entre disciplinas y ciencias. Uh-huh. Y por otro lado, también me habla de cómo toda esta narrativa bombardea a las personas jóvenes que hoy están decidiendo y que obviamente están preocupados porque dicen, a ver, ¿para qué estudio una carrera si al final del día un influencer va a ganar más que yo? Uh-huh. O si al final del día nadie me va a dar trabajo, o si al final del día pues no voy a vivir de esto, ¿no? Es tremendamente válido. Y es tremendamente válido, pero al mismo tiempo es tremendamente triste, porque al final estamos dando por hecho que las profesiones que estudiamos solo son para cumplir una tarea, y en realidad no. Pero creo que es algo que requiere una conversación mucho más profunda, y a las personas que somos adultas en este momento, que ya en algún momento de la historia tomamos la decisión de qué estudiar,
lo que nos plantea este reto es eso que estudiaste o eso a lo que te vienes dedicando, ¿sigue siendo válido, no válido? ¿Sigue siendo el mismo rol o nunca descubriste cuál era el verdadero rol? O sea, yo, por ejemplo, hablando de diseño, conozco mucha gente que es diseñadora y no tiene idea ni siquiera que la palabra diseñar proviene de designar y que sé que son nimiedades, pero no deberían serlo, porque desde ahí te das cuenta que la gente estudia cosas que ni siquiera sabe de qué se tratan. Sí. Y que de alguna manera, Fer, tú lo has dicho en el podcast, los futuristas estudian el cambio, pero los humanos deberíamos estar apostando por las permanencias. Y estamos justo en ese momento donde comenzamos a ver en dónde acomoda qué y cuándo. Es que creo que estamos un poco lampareados, ¿no? O deslumbrados por las tendencias y todo el mundo quiere seguir tendencias o implementar tendencias y hablar de tendencias y tendencias por aquí y por allá, al menos en mi disciplina, y que hacer un laboratorio de señales y hacer un laboratorio... Y es como, sí, eso es parte del trabajo y sé que podría parecer lo más sexy, ¿no? Y no ayuda que otras personas le llaman diseño de futuros a lo que no. O sea, hay un montón de cosas pasando que no ayuda a que le demos el valor que realmente tienen cada profesión. Lo veo en todas las disciplinas. El otro día en LinkedIn, una persona que se dedica y ha dedicado toda su vida al pensamiento complejo, se quejaba, con justa razón, de que ahora se ha puesto de moda el pensamiento complejo y a cualquier esquema enredado ya le llaman pensamiento complejo, ¿no? Pero es que es eso. Estamos desgastando nuestras propias disciplinas, llamándoles de cualquier forma porque pensamos, ay, ¿qué importa? Se puede llamar diseño de futuros aunque yo no entienda ni siquiera de qué va el diseño de futuros, no importa. Y creo que eso mismo hace mucho daño a todas las disciplinas, porque entonces pareciera que ya cualquiera lo puede hacer, pareciera que ya cualquiera puede inventar cualquier método o metodología, porque además no se sabe cuál es la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Y a eso yo me refiero. O sea, para mí, en este momento, todas las profesiones son válidas. Todas. O sea, no hay una que yo dijera, esa no vale. Pero el valor o la validez que tienen en este momento depende del nivel de profundidad y de seriedad con la que te tomes dicha profesión, ¿no? Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Pero solo quiero cerrar esta edición del podcast con una buena noticia y una mala noticia. O más bien, una noticia rara. La buena noticia es que sé que tú no has estado en un Pizza Planeta, y para todos los que están emocionados porque ahí viene ya Toy Story 5, pues de repente ir a un Pizza Planeta se vuelve lindo. Y adivina quién la va a recrear. Papa John's va a recrear el restaurante de Pizza Planeta. ¿Pero en Estados Unidos? Sí, solo en Estados Unidos. Fuck. Sí, lamentablemente, yo sí conozco Pizza Planeta. Yo sí tuve la oportunidad de ir a un Pizza Planeta y probar una Pizza Planeta. Sí, pero sí, evidentemente es lindo como algunas compañías se agarran de recrear cosas para niños que ahora son adultos, ¿no? Y esta nostalgia, pues, trae buenos dividendos. Y la otra es algo que tú y yo vivimos ahora mismo y en distintas partes del mundo. Yo no sé ustedes, pero nadie de este planeta es fan de los mosquitos. Nadie. Y más en estos momentos ya casi de decadencia global. ¿Cómo se llama? Cuando el apocalipsis iba a llegar. Bueno, estamos en momentos apocalípticos. Ayer Fer y yo no dormimos por culpa de mosquitos y calor. Eso es impresionante donde estamos y cada vez estamos cansados del calor que se siente. Ahora Europa tiene una ola fuerte de calor en este momento mientras hablamos. Entonces Google, Fer, va a liberar 32 millones de mosquitos adicionales. Y dirás, ¿cómo? ¿Más mosquitos? Lo que encontraron es que la única manera, Fer, de poder lidiar contra la plaga de mosquitos es liberar mosquitos alterados genéticamente. De tal manera que estos mosquitos alterados además están infectados de Wolbachia, que es una enfermedad que provoca que cuando se reproducen, los mosquitos hembra, cuando tienen a las crías no sobreviven. Entonces la única manera de hacerle frente, y en lugar de estar metiendo pesticidas, es meter 32 millones de mosquitos guapos que se enamoren de las mosquitas
y tengan crías para que las crías no sobrevivan y entonces puedas acabar con toda una generación de mosquitos que no van a poder sobrevivir. Es una idea, es un proyecto hipótesis que Google está teniendo ahora mismo para poder en este momento hacerle frente a la infestación que está llevándose en California y Florida en este momento, producto del calentamiento global. Fer, ¿qué opinas de este combate de mosquitos con mosquitos zombies, no? Bueno, pues no es la primera vez que se hace esto. Pienso en el proyecto de Microsoft. De hecho, hay un programa mundial que se llama World Mosquito Program. Y pues recuerdo por ahí del 2016, cuando Medellín, hablando como de nuestra región, se unió a este programa. Luego de que se hizo un acuerdo entre la Universidad de Monash y el gobierno de Colombia. Y la base es lo mismo, es decir, que pues de hecho a esto que tú estás diciendo ya se le conoce mundialmente como el método Wolbachia, porque ya es es como un estándar, ¿no? De lo que se hace para poder combatir a estos mosquitos. Y algo que a mí me parece interesante de todo esto, digo, primero, no sé a largo plazo, como siempre, cuál es la incidencia biológica y ecológica que esto puede tener, ¿no? Porque de entrada pareciera buena idea, pero las biogranjas no creo que no tengan consecuencias. O sea, el ecosistema funciona de alguna manera por alguna razón, ¿no? Y intervenirlo, pues históricamente no ha salido bien. Entonces, bueno, obviamente estoy como expectante de qué consecuencias podría tener esto, pero también entiendo que ha sido uno de los mecanismos que hemos encontrado, que la tecnología que hemos creado ha encontrado para poder bloquear, si no es que eliminar, pero al menos bloquear la transmisión de enfermedades como el dengue, el Zika, que pues son muy peligrosas, ¿no? Entonces, me parece como algo que, insisto, ya es parte de un programa más grande que ya se ha operado a nivel global y que Bill Gates también tiene su propia biofábrica y ha hecho muchos experimentos al respecto. Pero, insisto, yo no sé qué consecuencias pueda tener esto. Ahora, sí que es verdad que en las últimas semanas he visto que aquí en México, al menos, en muchas regiones, en Hidalgo, en Cuernavaca, aquí en Querétaro, que también tuvimos, o sea, sí se está propagando una serie de fenómenos relacionados a los mosquitos que al menos yo no había visto antes. No. O sea, sí son plagas donde son millones de lo que estás viendo con tus ojos, ¿no? De los mosquitos que están ahí y ya no reaccionan los pesticidas. O sea, cuando tú en tu casa pones un raid. Que eso sí me impacta. Sí. O sea, que tú... Yo me acuerdo que antes de niña, el raid casa y jardín, que era como el naranjita y era el que teníamos en la casa, ni siquiera el negro ni el superpoderoso. O el de espiral, ¿te acuerdas? El normal, o sea, el raid normal, y tú le echabas a una mosca, a un mosquito, y de verdad enseguida se moría. Pero ahora me he enfrentado que, o sea, de verdad le rocío así. Y sé que no debemos usar pesticidas, pero es que en serio no hay otra forma. O sea, y además siento que se han vuelto más salvajes. Sí. O sea, como que ahora siento que parece un kamikaze que va sobre tu cuerpo a picarte. O sea, sí hay una, no sé, agresividad o no sé cómo llamarlo, más fuerte. Sí, o sea, esta noche nos paramos 4 veces. 4 veces de interrupción de sueño, si es que lograbas tener, o sea, si es que lograbas el sueño profundo, porque el calor estaba... Aquí en nuestra casa no tenemos clima artificial por temas de medio ambiente. Sin embargo, en serio, no se puede. Estamos llegando a un punto en donde estamos sufriendo ya la temperatura. Y sin descansar, la mente no funciona, tu cuerpo no funciona, tú te despiertas de muy mal humor, etcétera. O sea, terminas harto. Y luego un maldito mosco, ¿no? O sea, se vuelve... La verdad es que sí, qué pésima noche. Yo por mí que liberen 5 millones de mosquitos. Y al rato ya todos ahí mutando por culpa de los... No, eso sí me da miedo. O sea, a lo mejor los efectos no los vamos a ver a corto plazo, pero... Yo estaba en la prepa 5, para los que son de Ciudad de México y en Coapa, había un bichito, se me acaba de olvidar el nombre, ¿no? Pero... Según la historia, perdón por lo que voy a decir, esto lo que voy a decir es pura cultura popular no verificada, ¿no? Ese bichito, Fer,
era una liberación de décadas atrás que tuvieron que meter ese bichito de manera artificial en la zona, en la región, para que acabara con otra peste, pero luego la peste se volvió la antipeste, ¿me entiendes? Sí. Y pienso que eso mismo va a pasar. O sea, ¿quién no te dice? Imagínate esto, porque se sabe que quienes pican y succionan la sangre pues son las hembras, ¿no? Imagínate que las hembras desarrollan o evolucionan y no caen en la trampa de estos mosquitos. Sí, machos, pero los toman y evolucionan, ¿sabes? O sea, es que la naturaleza tiene formas muy sorprendentes de adaptación. Yo no sé qué nos creemos estar ahí interviniendo. Ahora, he leído, esto también no está verificado, pero es tanta mi desesperación de buscar métodos que no infrinjan tanto al medio ambiente como lo son los insecticidas, que el otro día estaba leyendo que puedes poner como un botecito con agua azucarada para atraer a los mosquitos y que tienen como casi como una especie que les da ahí un coma por tanta azúcar. Y yo dije, ¿será? Estoy a 2 de intentarlo porque ya no puedo más. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta versión trasnochada de Creative Talks Podcast. Disculpen ustedes si estamos un poco aletargados en la mente. Realmente Habla por ti. Hablo por mí. Estoy letargado de la mente por no tener tanto oxígeno en este momento y horas de descanso profundo. Yo las necesito. Échenle la culpa a los mosquitos y al calor excesivo que ya estoy harto de lo que está pasando. Y no refresca y en otras partes del mundo se sigue calentando. Pero aún así, seguimos haciendo este podcast y también el resto de podcasts que hacemos. Gracias a todos por estar en esta edición. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Si es que un mosquito no lo impide. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó